Qué rico. Parto. Ya, a ver, espera, el miembro superior, antebrazo, mano, ya va acá. Mano, por favor. ¿Mano? Ya, Mano, va. sí, ¿Todos quieren ver mano? Sí, muéstrame tus manos, porque sí son manos que van a operar. ¿Quieres la veo? Por favor. Bendíceme con tus manos, Nicolás. Debo santificar con mi agua, mi hermano. Ya, chiquillos. Hoy día tuvieron, después de clase, hoy día tuvieron clase de mano. Sí. ¿Vieron todo mano? Toda mano. Seguro. Pero muy rico. Ya, que está fuerte. Está fuerte. Ya, chiquillos, miren, lo primero es saber que la mano, en el dorso de la mano, por ejemplo, nosotros no va a tener músculos intrínsecos. Eso significa que no tener músculos propios de la mano en la parte extensora, que va a ser la parte dorsal. Mientras que en la parte palmar vamos a tener una serie de músculos que se llaman músculos tenares y hipotenares que van a ser propios de la mano. ¿Sí? Aparte de los músculos más profundos que van a ser los interóseos y los lumbricales. ¿Los vieron también eso? ¿Cierto? Sí. Ya. Ya, miren, primero lo otro importante es que la mayoría de los músculos que van a llegar a la mano, digamos el 80% de los músculos que ustedes van a ver en la mano, los vamos a ver en forma de tendones que vienen desde el antebrazo. Eso igual es importante recalcarlo. Es decir, que van a ver una serie de músculos que van a ser, la mayoría en cantidad, que van a ser extrínsecos de la mano. ¿Sí? Dígame un ejemplo de un músculo extrínseco de la mano. Extrínseco. Extrínseco. El flexor radial del carpo. El flexor corto del pulgar es intrínseco porque queda acá en la manito. Esa es la mano y se dirige hacia la mano, por lo tanto es intrínseco. ¿Qué viene en el antebrazo? Llega a la mano, eso es extrínseco. El flexor radial del carpo llega acá a la muñeca, no es como propio de la mano. Flexor profundo de los dedos, por lo tanto flexor superficial, flexor largo del pulgar. ¿Qué más? Palmar largo. Flexor largo, bien. Palmar largo, bien. ¿Qué más? Por dorsal. Ya lo dijeron. Extensor radial largo del carpo. Radial corto. Extensor del quinto dedo. Extensor del quinto dedo, que es como un apéndice prácticamente del extensor común de los dedos. Sí, lo mismo que el extensor del índice. ¿Sí? Ya. Entonces ya tenemos más clara la película que tenemos músculos intrínsecos y músculos extrínsecos. ¿Sí? Ya. Por lo tanto, vamos a ver un poco de antebrazo para ir recordando un poco para que sepan de qué vamos a estar hablando en la mano. ¿Ya? Porque antebrazo tuvieron práctico el lunes. Sí. Sí. Y quedó más o menos claro. Para ver de dónde empiezo. Ya, repasemos antebrazo. Entonces, ¿para qué me piden mano? Vamos a ver mano sin... Miren, si ustedes saben antebrazo, van a saber mano. ¿Sí? Eso es una cualidad súper importante. No partan en mano y dejen antebrazo solo porque no es buena idea. Les va a dar mala suerte la prueba. ¿Se entiende? Así que mejor, es preferible asegurar antebrazo y dejar mano ahí no, a seguir con mano sin entender antebrazo. Por lejos. El mejor consejo les podría dar para esta área. Ya estoy llorando duro. Ya. Primero entonces vamos a tener este compartimento anterior que se le llama, ¿de qué forma también? Flexor o pronoflexor, bien. Y la parte posterior, Extensor o supino. supino extensor. Muy bien. ¿Cómo nosotros delimitamos el compartimento anterior del posterior? Acuérdense, el límite es súper importante para esta prueba del miembro superior. La ulna. Ya, pero ¿qué parte la una? Posición anatómica. ¿Cuál va a ser el margen que va a delimitar el compartimento anterior con el posterior por medial? Porque si estamos hablando del límite medial, claramente es la ulna. El margen medial del oído. Este margen medial de la ulna. Súper bien. Ese margen, ¿no es cierto?, nos va a determinar este límite. ¿Y por lateral? Este no está novio. Ya, todos dirían el La margen fascia lateral. anterolateral. ¿Pero qué es? La fascia anterolateral. No. No es un músculo, no es un hueso, es una arteria. Se llama arteria radial. Ese va a ser el límite entre el compartimento anterior. Es raro, como que no esperaría que sería una arteria, pero sí, solo el libro es la arteria radial, el límite entre el compartimento anterior y el posterior. ¿Sí? Sin embargo, nos vamos a dar cuenta que van a haber tendones que se van a estar cruzando con la arteria radial y la van a dejar media semedial incluso. Por ejemplo, el flexor radial del carpo va a dejar la arteria levemente semedial y subcutánea, que ese es un límite ya se está, que es una excepción. ¿Por qué el radio no va a ser el límite? Porque es móvil. Bueno, aparte de que es móvil, O sea, es bueno, redondito. No tiene márgenes como tal, prácticamente muy bien definido, por lo tanto no sirve como para declarar un límite. En cambio la ulna tiene un margen afilado acá por medial bien importante. Ustedes lo pueden palpar, ¿no es cierto? Toda esa parte está en subcutánea y permite delimitar. ¿Sí? También podríamos decir que la parte media o mediana del antebrazo tenemos la membrana interosa que nos va a delimitar obviamente entre el compartimento anterior y posterior. ¿Sí? Ya. Entonces cuando vemos el antebrazo, recordando un poco, vamos a hablar primero del compartimento anterior, que ese es el que tiene más cosas
pero es el más ordenado, por lo tanto es más fácil de aprender. Sin embargo, el compartimento posterior es más desordenado, no podéis definir bien como capas, ¿cachai? Y se cruzan muchos tendones, no, la pura caga, la pura sala por el compartimento posterior. Así que ahí pongan más atención, porque engaña, ¿sí? De que sean menos músculos no significa que sea más fácil. Por lo tanto, vamos a ir aprendiendo ordenado el compartimento anterior, y lo que me interesa que se quede hoy día es eso, ¿ya? Porque eso se quede hoy día y yo me siento feliz, ¿ya? Primero, cuando hablamos de la capa superficial, hay libros que describen 3 capas y otros que describen 4. ¿Sí? No sé cuántas habrán descrito esta vez, normalmente son 3. ¿Sí? 4. 4, ya, mejor, más fácil. Entre más separación y clasificaciones hagan, mejor. Primera capa, nosotros nos vamos a acordar de los 4 deditos mágicos que vamos a poner aquí desde el epicóndilo medial hacia el lateral. 4 deditos y vamos a ir diciendo conmigo. Mi primer dedo, que va a ser el dedo índice, ¿no es cierto? En este caso, va a ser un músculo, ¿cómo se llama? Pronador redondo. Mi dedo medio, ¿cuál va a ser? Flexor Radial del carpo. Mi dedo anular, ¿cómo se llama? Más largo. Más largo. Y el último, Flexor ulnar del carpo. ya, la capa superficial de memoria. ¿Sí? Ahora detallemos un poquito. ¿Qué características tiene el pronador redondo? Ya la función ya la tenemos clara porque lo hizo el nombre, así que no hay que ser muy estúpido. Pero ¿qué características tiene a nivel descriptivo? Tiene 2 cabezas. Tiene 2 cabezas, súper bien. Una cabeza, Mirar, otra... Ulnar. Radial. No, Ulnar. ulnar, súper bien. ¿Por quién está enervado? Por el nervio mediano. El nervio mediano, súper bien. Toda la masa común excepto un músculo está enervado por el nervio mediano. ¿Cuál no está enervado por el nervio mediano? El nombre del músculo dice la pista. Flexor El ulnar radial. ¿Por qué? ¿Por quién va a estar inervado? Por el nervio ulnar. ¿Ven? Entonces tiene alta lógica esta cosa. Ya, este pronador redondo entonces tiene 2 cabezas. Una humeral que venía netamente acá del epicóndilo medial y una cabeza ulnar que es un poco más profunda. ¿Sí? Que de hecho creo que hay libros que la escriben como cabeza superficial y profunda del pronador redondo. Y estas 2 cabecitas van a dejar una clase de hoja delante, un espacio, que en cadáver jamás lo hemos visto, pero se supone que hay, que es atravesado por un nervio, súper importante. ¿Quién? Nervio mediano. Súper bien, para abandonar la fosa del codo y situarse entre la capa superficial y la segunda capa del antebrazo para dar después el nervio enteróseo anterior y el nervio mediano continúa como tal hacia adelante. ¿Sí? Después en el tercio distal del antebrazo vuelve a atravesar 2 mitades de un músculo. ¿Cuál es? Hay una clase de le hacen como un ojal. flexor superficial de los dedos. El flexor superficial de los dedos, ¿no es cierto? Le permite el paso hacia más abajo en el tercio distal. ¿Sí? Y se sitúa entre el flexor superficial y el profundo. Y se sitúa y después ¿dónde va a llegar? ¿Cómo entra la mano? ¿Por dónde? Por el túnel carpiano. Por lo tanto va a decir que pasa profundo al retináculo flexor. ¿Sí? Y es el único que pasa por el túnel carpiano. Por lo tanto el síndrome del túnel carpiano es la lesión del nervio mediano. ¿Sí? Y eso es preguntable. Ya, a ver acá, aquí podemos ver estos tendones que ustedes siempre van a encontrar así, como unos tallarines, siempre es superficial. Siempre se refiere a superficial. Y ustedes ven a cuál dedo y ustedes pueden describir el tendón, para tal dedo, del músculo, flexor, superficial de los dedos. Eso se lo pincharon en el simulacro pasado, tengo entendido. ¿Sí? Entonces lo primero cuando vean uno de esta hilacha, si ustedes ven estos tallarines, automáticamente pensar en qué, flexor superficial de los dedos. ¿Por qué lo digo? Porque cuando nosotros vemos flexor profundo, es una wincha, aparte de ser profundo, ¿no? Se llama más abajo, pero es una wincha tendinosa. De hecho aquí podríamos llegar a... No creo. Vamos a intentarlo. Fíjense, yo abro acá, ¿ven ahí? Miren esa wincha de tendón. Eso sin duda es el flexor profundo de los dedos. El flexor superficial no se ve así. ¿Sí? Ya. Entonces, la capa superficial ya tenemos estos 4 músculos. ¿Cuál de estos es inconstante? Igual puede ser un detalle. El más largo, ¿no es cierto? De hecho, si nosotros aquí mismo hacemos el experimento, vamos a hacer un poco al lado los guantes, hacemos oposición de los dedos y flexión de muñeca. Y vamos a dar cuenta que ahí está el tendón del par más largo. Y probablemente alguien aquí no lo tenga por probabilidad. De hecho, varias veces ha pasado que hago la tío, les digo que hagan eso y no lo tienen. Y es hermoso. Y eso se hace un hoyito. Ya. Entonces, ¿estamos claros con esta capa superficial? ¿Sí? Ya. ¿Cómo sé yo también cómo diferenciar entre el flexor radial del carpo y el flexor ulnar? Ya, uno va a decir uno va por la una, otro por el radio, ¿no es cierto? Pero una cosa va, si están bloqueados, qué sé yo, tiro. Y el flexor radial lo que hace con la mano es esto, una inflexión lateral, mientras que el flexor ulnar hace una inflexión hacia media. Y si yo tiro los dos con fuerza, flexión de muñeca. Esa es la función conjunta. El pronador, ya sabemos lo que hacía, ¿no es cierto? Y el par más largo que hace. Tensa, ¿no es cierto? La poneurosis palmar. Y
si no existe no pasa nada porque nosotros no tiene gran función la aponeuritis palmar más que una protección. ¿Sí? Entonces la gente no se muere por no tener el palmar largo. ¿Sí? Le pueden pillar el miembro inferior en el polo plantar, igual es importante, y hacer exactamente lo mismo. Entonces, lo otro, si saben bien miembro superior, van a saber miembro inferior sin ningún problema al segundo semestre. ¿Sí? Así que materia pasada no me lo olviden. Eso probablemente se lo dije muchas veces en el colegio, ahora no cambia. De hecho, ahora más que nunca no cambia. Entonces, tenemos la capa superficial. Pasamos a la siguiente capa. ¿A quién encontramos en la siguiente capa? El flexor superficial de los dedos. Los tallarines. ¿Sí? ¿Tiene cabezas que escribir? ¿O no? No. No, Sí, no se escriben cabezas. sí, sí. ¿Y el profundo? ¿Cuál es el que tiene las cabezas? El superficial. No se acuerda. El superficial. ¿Ya? Una cabeza, Humero ulnar, ulnar, y la otra, radial. radial. ¿Sí? Pero esta radial, más que del radio como tal, va a venir desde la membrana interósea. Por eso, a veces, algo que hicieron en nuestra generación, que la verdad yo no me acuerdo qué había pasado, pero muchos dicen que sí pasó, es que pincharon como los restos del músculo que quedan pegados desde el origen, como que hayan arrancado el músculo, por decirte, la membrana interósea y quedan como una hilacha. Y por decirte, en el tercio que está, tú tienes que decir cuál es. Y era flexor largo el pulgar, el tercio medio. Entonces son las dos secciones. No, oye, qué hueá, No cambie, por favor. No, como todos los días. Entonces, pasamos entonces con esta segunda capa. ¿Sí? ¿Todos de acuerdo con todo lo que vamos a menos claro? ¿Sí? Ya. Esto entonces, este flexor profundo, o sea, superficial de los dedos, ¿tiene origen en el epicóndilo medial? ¿Tiene contacto con él? ¿No? No, es igual importante, porque le van a preguntar eso. Un poco más abajo, pasamos a la tercera capa. ¿Quién viene ahí? El flexor profundo. Flexor profundo de los dedos, que como era la característica que les dije, es una wincha, ¿no es cierto? Una wincha, puras hilachas que van pasando varias hilachitas, no son tallarines como tal, así como gruesos, ¿ya? Pero que son varios hilitos, como lo que ustedes pueden ver ahí. ¿Se dan cuenta? Entonces, la gracia de esto es que cuando nosotros comparamos el flexor profundo y el superficial de los dedos, tiene una diferencia bien interesante, es que el superficial, ¿a qué falange va a llegar? Falange media, ¿no es cierto? Y si está superficial, ¿cómo el profundo va a llegar a alcanzar la falange distal? ¿Qué pasa? ¿Lo perfora? ¿O el tendón se abre? Simplemente se abre y le forma un ojal, no es lo mismo perforar. Normalmente las perforaciones salen de los nervios, de la arteria. ¿Ya? Entonces esto le va a formar un ojal, ¿no es cierto? Y va a llegar a alcanzar la falange distal. ¿Sí? Ahora viene una pregunta. Si yo les digo en cuanto a las funciones, ustedes ya me dijeron que el flexor superficial va a tener función en la interfalángica proximal, ¿no es cierto? Esa es la que debería tener su función. Y el profundo tiene una función en la articulación interfalángica distal. ¿Sí? Si yo les pregunto, ¿estos músculos pueden hacer flexión de muñeca? ¿Qué me responderían ustedes? ¿Verdadero o falso? Igual, de cierta forma, ¿Sí o no? ¿Verdadero o falso? ¿Sí? ¿Todos de acuerdo? Justifique su respuesta. ¿Por qué? no. Lo importante es que, ¿qué hacen los libros? Para temas didácticos, lo que hacen para gente desarrollada como nosotros, que no somos anatomistas, para que logremos entender, lo que hacen ellos es escribir de que la acción del músculo es en la última articulación que cruza. ¿Sí? Y eso es una realidad, porque es donde uno ve la función natural del músculo. Sin embargo, cuando nosotros hacemos movimientos de fuerza, de ejercicio, qué sé yo, yo quiero hacer una flexión de muñeca con fuerza, tengo que ocupar todos los músculos. ¿Sí? Y cuando yo hago esto es inevitable que el músculo se acorte, porque si no me quedaría enroscado hacia adelante. Entonces tiene que haber una contracción pasiva, por así decirlo. ¿Sí? Y puede ser activa frente al ejercicio. Por lo tanto, esa pregunta es verdadera. ¿Ya? Eso es real. Siempre es así. Por lo tanto, el bíceps braquial puede actuar sobre flexión del hombro, por ejemplo. sí. La cabeza larga, no la cabeza corta. Entonces, eso no lo olviden nunca. Y les va a servir de aquí en adelante para poder simplemente reducir la función de un músculo, sin necesidad de hacérselo por el recuadro. Olvídense el cuadro de mierda. Si ustedes pueden ver el néter y dicen, ya viene de este proceso óseo que se llama así, y llega hasta este proceso óseo que debería llamarse así. Por lo tanto, si yo corto este músculo, ¿cómo va a ser la acción? Ustedes pueden definirla fácilmente. Porque es como un elástico, es lógico. Es física necesaria. Entonces, vamos a pasar entonces, terminamos este flexor profundo. ¿Y quién más está en ese compartimento? ¿Alguien más? El Flexor largo del pulmón. ¿Y ese de dónde viene? Viene el radio. Y en el radio principalmente, ¿no es cierto? Eso igual es importante. Y este flexor largo entonces va a ser del pulgar y va a pasar acá un músculo bien profundo y va a llegar acá adelante. Nosotros lo buscamos,
a veces suele confundirse incluso con nervios, ¿no? Porque es un tendoncito bien chiquitito. Y ahí para asegurarse uno lo que hace es tirar. Y uno sabe que esto es un tendón, por lo tanto ahí nosotros lo tenemos. Eso profundo oscuridad. Pasa justamente aquí por medial a la masa tenaz, ¿sí? A la eminencia tenaz. Y ese ahí metidito siempre. ¿Sí? ¿Y este a dónde va a llegar? Si se llama largo, ¿a qué falange va a llegar? ¿Distal o proximal? Distal. Por eso se llama largo, aparte que por sí es más largo. Va a llegar más allá. Entonces, pasamos a la cuarta capa. ¿Quién está ahí? El pronador cuadrado. Pronador cuadrado. Y nadie más. Normalmente se escribe eso. ¿Qué hace el pronador cuadrado? Prona. Pero aparte de eso, lo que hace es que cuando yo cargo acá en el superior en la muñeca, agarra el radio ulnar y la mantiene pegada. Es decir, estabiliza la articulación radio ulnar distal. ¿Sí? Eso igual es importante. Los músculos cortos, chiquillos, siempre van a ser calificados como músculos estabilizadores. ¿Sí? Eso es una regla también. Los músculos largos que pasan más de una articulación son motores primarios, ¿sí? Que están destinados a hacer movimientos bruscos de potencia para hacer movimientos no muy finos que digamos. En cambio, un musculito pequeño tiene que ver con la estabilización o por otro lado movimientos finos, como el caso de la mano. Por lo tanto, una cosa importante igual tienen que hacer es que la inervación es distinta. ¿Sí? A pesar de que puede ser el mismo nervio de un músculo más largo a uno más pequeño, cómo inerva ese nervio del músculo es distinto. ¿Qué creen ustedes? ¿Cómo podría ser distinto? Si yo les pregunto, por fibra muscular o por grupitos de fibras musculares, ¿cuántas fibras nerviosas vamos a tener en un músculo corto de estos para tener motricidad fina versus un cuádriceps, por ejemplo, que es un tremendo músculo potente? ¿Qué creen ustedes? En los largos menos. Los largos son menos fibras, pero agarrando más cantidad de fibras, ¿no es cierto? Estos músculos cortitos es al revés. Es decir, con grupitos más chiquititos de fibra vamos a tener más fibras nerviosas. ¿Para qué? Para un control mucho más fino. ¿Se dan cuenta? En cambio, ¿qué busca el músculo grande? Hacer una contracción en conjunto, que todas las fibras se contraigan al mismo tiempo para hacer la fuerza de una sola vez y tener eficiencia de fuerza. ¿Se dan cuenta? Eso no va a pasar en neuro de nuevo, así que acuérdense de esto después. Porque esto tiene que ver con el sistema nervioso periférico. ¿Estamos con eso? Ya, y eso es el compartimento anterior en cuanto a músculos. Muy bien, son la línea imaginaria y tenemos la base del triángulo. Luego vamos a tener un límite lateral y un límite medial. ¿Cuál es cuál? ¿Y quién hace el límite? ¿Ah? Vean ustedes. ¿Quién va a estar por acá? El límite medial, ¿quién va a ser? Pronador redondo. ¿El límite lateral? La aponeurosis bicipital. El brachioradial, el músculo brachioradial. Eso va a ser. La aponeurosis bicipital forma el techo porque lo que va a estar cubriendo esta fosa del codo y protegiéndola. ¿Por qué protegiéndola? Porque el contenido de la fosa del codo es importante. ¿Quién va a estar ahí? Dos cosas principales. El nervio mediano. El arteriobraquial, ¿no es cierto? Y el nervio mediano. ¿Sí? Eso es importante. Para eso sirve esta aponeurosis, aparte de favorecer la supinación del bíceps. Entonces, cuando ustedes van a hacer una punción venosa, la fosa del codo, probablemente el otro año, ustedes van a tener miedo probablemente, si le pincho el nervio mediano, si le pincho el arteriobraquial. Es difícil porque antes de eso van a llegar a la aponeurosis bicipital, aparte que se van a pasar de la vena, van a quedar ahí con una cosa dura y elástica. Y es difícil de atravesar, que le echan. No lo van a hacer, espero que no lo hagan. Y nadie va a resultar con mucho dolor. Así que eso recuérdenlo los años. La anatomía sirve para hacer cosas. ¿Qué está? En el codo. En el codo. Los límites. La fosa del codo. Entonces la arteria braquial, ¿qué pasa en la fosa del codo? Se divide. Muy bien. ¿En cuáles son sus dos principales ramas? Radial y ulnar. ¿Es posible encontrar tres ramas? Sí. La interósea común suele salir incluso a veces en este ángulo entre la radial y la ulnar. Sí. Entonces, pero normalmente esta interósea común, ¿dónde sale? De la ulnar. Muy bien. Puede salir de la radial, puede salir directamente de la braquial como una trifurcación. Pero lo normal puede ser compañeros de la ulnar. ¿Ya? Por si lo encuentran en algún momento, si alguien leyó un paper, probablemente lo puede encontrar así. Entonces, esta arteria ulnar, ¿qué ramas va a dar? La interósea Ya la interósea común, ¿no es cierto? Ya la noticia la ulna. Ya, las recurrentes, ¿cuáles? Son dos. Recurrentes ulnares, anterior y posterior. ¿De qué participan esas arterias? las colaterales ulnares. ¿no es cierto? La colateral ulnar superior, que es vocal con vocal, consonante con consonante, ¿se acuerdan de eso? Por lo tanto, la colateral ulnar superior, que venía en el tabique intermuscular medial, ¿se acuerdan? Acompañando el nervio mediano, se anastomosa con la recurrente ulnar Posterior. posterior. Porque acuérdense que como va con el nervio mediano, se tiene que hacer posterior porque va a pasar por detrás del epicondrio mediano, ustedes se pegan y se ríen, normalmente. O gritan, lloran. Entonces la otra, que es la inferior, como empieza con una vocal, va a ir hacia anterior, anatomosarse. ¿Sí? Esas son las principales ramas del ulnar.
¿no es cierto? Acá ya hablando hacia la parte más proximal, porque ahí se externo de otra parte. Cuando vamos hacia la radial, ¿qué rama importante tenemos? La recurrente La radial recurrente radial, ¿no es cierto? Que se van a tomar con quién? con la colateral radial. Radial. ¿Sí? ¿Y quién la da esa colateral radial? La braquial profunda. Braquial profunda. Súper. Ahora vamos a hablar un poquito de la interosis. ¿Sí? Esta interosis siempre causa un poco de conflicto porque se confunden con los nervios interosis, que no vienen de los mismos lados como la radial. ¿Sí? Entonces primero vamos a tener esta interósea común, que va a ir en la parte bien proximal de la membrana interósea y se va a dividir en 2, en 3, en 4. Normalmente es en 2 y a veces 3. ¿Sí? Es bien, en libro incluso sale a veces 3 y a veces 2. ¿Sí? Pero normalmente se cree que son 2, ¿sí? Donde sale una ansia anterior, que se llama interósea anterior, una esa posterior, que se llama interósea posterior, que es más pequeña, y de ahí va a salir la recurrente interósea. Y esa recurrente interósea también participa de esta anastomosis periarticulares del codo. ¿Ya? ¿Con cuál se anastomosis? Colateral media, ¿no es cierto? ¿Y esa dónde venía? De la braquial profunda. Profunda. Muy bien. ¿Se llama colateral media? media? ¿Se llama colateral media o rama? Ya. Le deberían poner mediana, pero no se le cambia el nombre. Claro, porque lo que da lógica que dice Mariano, pero no le cambia el nombre. Estas arterias se ven, pero dudo que en estas muestras maravillosas que sacan. Pero igual tienen que verlas. Que no se ve. Podrían buscarla ahí mientras tanto. Para agilizar. El piso de la fosa del codo, por ejemplo, igual es importante decirlo que es el tendón del braquial, por si acaso. Ese es el piso. No, acá no se ve tampoco. Vamos a ver aquí. Hay unas muestras de esta tamba. Discutan, chiquillos, pues si encuentran algo, defiendan el dedo. ¿Sí? Acá va a decirlo de día. Sí, es el coso ¿Depilador? así se extrae. ¿O extractor? ¿La vieron por ahí? Y yo creo que hay que tener. Porque hay uno que tira mucho de frío. Bueno, no va a servir para pasar para el... Acá se veía, según yo. Esta es la que tiene una buena arteria aquí a la cara. ¿Ah? ¿La interesa se ve y la posterior? ¿Y la recurrente se alcanza a ver? Muéstrasela a tus compañeros. Ah, aquí está, pero cuesta sacarla ahí. Esta la ponemos de secar y quedaría bonita. Sí, esta sí. El simulacro va a ser más rato, ¿cierto? Ahora debería ser. Ahora. Lo veo. Ahí mira. Me va a ir peor que en el primer. Lo veo venir mejor. ¿Esa es la interosa? La interosa. Interosa común. Debería ser porque fíjense que hacia profundo. Igual eso se confirma disecándolo mejor y viendo el recorrido efectivo que tiene hacia abajo. Le pongo la ahí la... Hay una muestra donde se ven estas tres ramas. Y si voy a robarlas, pero la posterior en un momento se acaba, en el tercio distal.
Fila anterior perfora la membrana interósea y se vuelve hacia atrás para anastomosarse por inosculación con la interósea posterior y así completar este circuito arterial. ¿Sí? Completar la irrigación del compartimento posterior profundo. ¿Sí? Ya. Ahora, a ver qué más falta de eso. Ya se hundió nada más. Esta arteria ulnar va a ir acompañada del nervio ulnar protegida por un músculo. ¿Cómo se llama? Flexor ulnar del carpo. Junto al nervio ulnar, ¿no es cierto? En un paquete vascular nervioso junto a las venas ulnares también. ¿Sí? Van a ir juntitos. Y debajo del braquio radial, ¿quién va a ir? La arteria radial. ¿Sí? Tanto así que cuando este músculo se adelgaza y hace el tendón, deja al descubierto, ¿no es cierto?, la arteria radial y nos permite a nosotros tomar signos vitales de pulso. ¿Sí? Ustedes pueden ahí palparla sin apretarla, porque si no, no vaya a entrar la pica. Y usted puede sentir la arteria radial, así que sirve mucho. Para que ustedes sepan, cuando un paciente va a fallecer, horas antes, alrededor de 6 o 8 horas antes, el pulso radial ya no se siente. ¿Sí? Donde la sangre se redistribuye sobre los órganos vitales, ustedes ya el pulso radial horas antes ya no lo sienten. Igual que el pulso cortical posterior, por ejemplo, entonces tampoco se siente. ¿Sí? Si quizá que no se siente el pulso radial, estamos mal. Ya, eso es el compartimiento. Ah, nervios. Ya, chiquillos, los nervios que van a pasar entonces por acá van a ser ¿cuántos? Hacia el antebrazo y van a tener una función. ¿Tres? Tres importantes, sin contar los cutáneos, vamos a bajar abajo. Mediano, ulnar y radial. ¿Sí? ¿Quién se encarga del compartimento extensor? Sólido. Radial. Radial, ¿no es cierto? Súper bien. ¿Quién se encarga del anterior? Ulnar y mediano, pero principalmente mediano. ¿No es cierto? ¿Cuántos músculos tiene el mediano? Pregunta de... ¿7? Todos menos 1,5. Todos menos 1,5. 1,5. ¿Quiénes son el 1,5? ¿Quién es el medio? Porque usted el 1 ya lo sabe. Ulnar del campo y la porción ulnar del extenso. ¿Flexor profundo o superficial? Ya antes dijeron que era el profundo, o sea, el superficial. ¿O profundo? ¿Profundo? ¿Era el profundo? Ya. Eso no me acuerdo. La verdad no me acuerdo. Acá está el palmar largo. El palmar largo, este también. Qué bonito. ¿Cómo lo sé yo? Porque es puro tendón. Y es planito. Se no puede ser otro. Yo qué sé. Con fettuccini. ¿Está hambre? ¿No? No. Oremos. Qué triste. A ver, flexiona. Flexiona. ¿Polvo o no? No, no. ¿Qué triste? La tensión de la pulmonosa. No, porque en realidad nosotros no tiene que utilizar la tensión de la pulmonosa. Está ahí, no. Soy mapuche, Nico, por eso. Igual trisca la mapuche, la cagó. Ya. Entonces, nervios, ya. Primero llegaba al mediano, llegaba a la fosa del codo, lateral o medial a la arteria braquial. Eso igual es importante. Medial, súper bien. Porque nosotros veíamos el origen de la arteria braquial, el nervio mediano se ubica lateral y el tercio medio del brazo lo cruza por anterior a la arteria y queda medio. ¿Sí? Y cuando llega acá a la fosa del codo, tiene que abandonar la fosa del codo, atravesando las dos cabezas del pronador redondo. Y en ese momento, cuando pasa hacia el otro lado, hacia profundidad, va a dar un nervio que va a pasar hacia el bien profundo, que se llama nervio interóseo anterior. ¿Sí? Y el nervio mediano, el resto sigue completito hacia adelante, enervando todo lo bonito que tiene para él, y llega después a la mano. Así que lo vamos a dejar ahí de lado mientras describimos el resto. El ulnar llegaba por dónde? ¿Por la fosa del codo? No. ¿Por dónde? Posterior al epicóndilo medial. Posterior al epicóndilo medial. Y se sitúa profundo el músculo Flexor ulnar del ulnar del carpo. ¿Acompañado de quién? de la arteria. Ulnar, ¿no es cierto? Y la vena ulnar, que es un paquete vascular nervioso bien apretadito. También hay otra arteria que pasa junta, ¿no? ¿Ah? Hay otra arteria que Pero pasa. más arriba, en el brazo, que es la colateral ulnar superior. Ahí más juntito. Pero cuando ya llega ahí, ya... ¿Sí? Entonces, esta arteria ulnar, el nervio ulnar, quiero decir, cuando va llegando al tercio medio del brazo, va a dar algo bien interesante, que va a dar un nervio cutáneo que va a irse hacia posterior. ¿Sí? Que se va a inervar la mano finalmente. La parte dorsal de la mano, la mitad medial del cuarto dedo y todo el quinto dedo. ¿Sí? Así es como llega esa fila nerviosa hacia posterior. El tercio medio del brazo da un ramito que se hace posterior y llega hasta la mano. ¿Sí? Que es un nervio cutáneo, que se le llama ramo dorsal del nervio mediano, si no me equivoco. Búsquelo igual, porque no estoy seguro. Pues se llama algo así, o ramo posterior, algo así. Y el resto ulnar sigue, ¿no es cierto?, con la arteria ulnar y va a llegar acá al retináculo. ¿Qué va a hacer en el retináculo? ¿Pasa profundo? No.
porque eso era del mediano. Por lo tanto va a pasar superficial. Por lo tanto, si ustedes quieren tomar el pulso lunar, que por si es medio débil, tienen que hacerlo ahí por encima, sin apretar mucho. Y a veces se logra sentir. ¿Sí? ¿Por qué no se siente mucho? Porque resulta que con el nervio lunar apretado en una vaina. Entonces, como el pulso, que ustedes saben qué es el pulso, esta dilatación arterial en sístole. ¿Sí? Eso es lo que es el pulso. Entonces, como esto es apretadito, no hay mucha dilatación arterial. ¿Sí? Entonces, cuando esto pasa por acá, por superficial, va a estar llegando acá debajo de la aponeurosis palmar y ahí se va a distribuir formando el arco palmar superficial. ¿Sí? Pinchado legendariamente. ¿Ya? Siempre lo han pinchado. Después lo vamos a retomar. ¿Qué hace ese arco? ¿Ya? Y el radial se sitúa por posterior. ¿Por dónde llega? Por la fosa del codo, por el epicóndilo medial, ¿por dónde? Describe. ¿Por dónde pasa el radial? ¿Por dónde venía el brazo? Recordamos un poco hacia atrás. Busquemos el tallarín para atrás. ¿Dónde venía? Por posterior. De la axila, ¿no es cierto? Y se situaba por posterior al brazo y iba por un surco. Surco en el Surco radial. para el nervio radial del húmero. Punto de una arteria. ¿Cómo se llama? Braquial profundo. Braquial profundo. Ya. ¿Qué pasa después? Si se enrosca por detrás, va a llegar acá. El epicóndilo lateral. ¿Pasa por delante o por detrás? Por anterior. Por anterior se enrosca, ¿no es cierto? Y en ese momento, cuando entra el antebrazo, está situado debajo de esta masa común, entre comillas, que existe acá de extensores. ¿Sí? Donde acá también se encuentra el braquio radial. ¿Sí? Y este braquio radial protege entonces el nervio radial. ¿Sí? Y en ese momento, cuando nosotros lo tenemos profundo, se divide en su ramo superficial y profundo. Donde el superficial lo han pinchado 1000 veces. Y va justamente al ladito del tendón del braquio radial. Y ese probablemente lo encontramos acá. Y acá está. Porque siempre se ve. Mira, se ve todo incluso. Fíjense, chiquillos. Miren acá. ¿Alcanzan a ver? Sí. Los que no vean, vengan para acá atrás. Los de atrás, vengan para acá atrás para que lo puedan ver. Acá se ve enterito. En esta muestra asquerosa, fíjense, se ve muy bien el nervio radial. Los más chiquititos tratan de venir para acá, que si no lo pueden ver. O lo ven. ¿Ven? Ya. El nervio radial venía por detrás, ¿no es cierto? Fíjense cómo emerge acá atrás, entre las dos cabezas del tríceps. ¿Sí? Y va a llegar acá, y acá está cortado, fíjense, braquio radial. Por lo tanto, se sitúa ahí profundo al braquio radial. Ahí debería ir el braquio radial. ¿Sí? Y acá, yo levanto esto y fíjense, un ramo muscular para el braquio radial, ¿no es cierto? Y veo este ramo profundo y este ramo superficial. Claritos, como el agua, ¿no es cierto? Pueden pinchar cualquiera de todo esto, incluso el ramo muscular. Eso existe. Ha pasado, no es muy común, pero ha pasado. Ahora, cuando vemos este ramo profundo es cortísimo, ¿sí? Solamente este recorrido. Y en el momento en que perfora este músculo, que se llama músculo supinador, pasa hacia posterior, hacia acá y profundo, pegado a la membrana interósea, por lo tanto se va a llamar nervio interóseo posterior. ¿Sí? Entonces este ramo profundo no dura nada. Sale acá justamente llegando al antebrazo, profundo del músculo braquio radial, y perfora el músculo supinador y se acabó el ramo profundo. Pasa a llamarse interóseo posterior, ¿sí? Que es motor. Sin embargo, este ramo superficial, que juntito a este tendón, ¿no es cierto?, que acá no está, del braquio radial, es sensitivo. ¿Sí? Que va a llegar a inervar más o menos el mismo territorio que inerva el mediano en la mano de forma cutánea, es el radial pero por dorsal, solo que el mediano es por palmar. ¿Sí? Bueno, igual si ustedes buscan algo más específico se van a dar cuenta que el mediano llega por acá y se da la vuelta y alcanza a abarcar la piel de la falange distal, y el radial no, por dorsal. ¿Sí? Es igual un detalle. Este, de verdad, chiquillos, que lo han pinchado millones de veces, diría que es el pinchazo más típico que esto. Así que esto no se pueden equivocar. Fíjense, el diámetro es igual, el mismo grosor, en relación con el braquio radial, y es como bien así como tenso. O sea, que no tanto, pero el otro se ve como bien tenso. Inconfundible. ¿Ya? Sí, fíjense, gordo escucha radio, ya me ubiqué. ¿Dónde estoy? Por el lateral. Acá está el braquio radial, miro esto tenso, fíjense, más atrás que pillo, hay un ramo que ya está perforando el supinado, o sea, no puede ser otra cosa. ¿Sí? ¿Estamos claros con eso? ¿Sí? Ya. ¿Qué más me falta esto? Eso es todo lo que hace el radial. ¿Por qué el radial no llega como un nervio como el mediano a la mano? Porque acá no hay músculo extensor intrínseco. Y los músculos se inervan por su origen normalmente. Por lo tanto, no tiene nada que hacer allá con fibras gruesas, sino que ya todo se dispersó. Ya inervó lo que tenía que inervar. Acá, en el tercio proximal del antebrazo, donde están los orígenes de los músculos que llegan a la mano. ¿Se dan cuenta? Por eso es que no pasa lo mismo que con el mediano, que llega al tremendo nervio a la mano. ¿Sí? Entonces, ¿estamos claros con el antebrazo? Eso fue un resumen flash de todo el antebrazo. Eso es todo prácticamente lo que tienen que saber de la parte anterior. ¿Ya? Cuando va a la parte dorsal,
esperando que me diga. Ya, puta, ya. Ahora. No, pero oye, carrete mañana. Ya. ¡Oh! Pillé el bloque radial, acá está. Sí estaba. ¡Oh! Lo pillé. Ya, esto debería ir así. Así. Y ustedes buscan aquí. ¡Oh! Lo pillé acá. ¿Sí? Ya esto lo han pinchado todos los años. De verdad, no he visto años donde lo han pinchado esta weá. Y no solamente en medicina. Todas las carreras. Cuando pasan nervioso. ¿Sí? Ya. Vamos hacia posterior. Y aquí es donde vienen los problemas. ¿Sí? Lo que me interesa sí es que no hayan preguntas del compartimento anterior. Lo que me interesa es que se queden con eso hoy día. No me interesa ya, de aquí en adelante me interesa que se lo den. Me interesa que me hayan pescado en toda la parte que pasamos recién. Y que la reventemos y que eso quede claro. ¿Sí? ¿Se entendió todo? De veritas. El que se manda un cagazo en simulacro. En esa wea, y bueno, y no lo pregunto. Todos nos mandamos cagazos a pesar de que lo explicaron recién. Dijimos que no habían dudas. Eso va a pasar de aquí hasta que salgan de la carrera y siempre. Pero confío en ustedes. ¿Ya? Les tengo fe. Ya, entonces el compartimento posterior. ¿O quieren ver cómo pasaba la mano? No sé cómo es que prefiero. Ver lo que vimos ahora, cómo llegaba la mano. Quizás mejor, como continuidad. ¿Sí? ¿Sí? Mejor. Ya, entonces primero acá no va a tener el arco, al parecer. Hay unas muestras con los arcos súper bacanas. Creo que ya las robo. ¿Sí? No hay unas tomosis con la radial prácticamente salen todas las ramitas chiquititas. Y ahí las cortaron. ¿Ven? ¿Sí? Una variación. Y de hecho esto, creo que esta es la muestra. ¿Dónde? No, esta no. Pero los chiquillos incluso encontraron una variación donde no solamente no había arco, sino que más encima los nervios digitales palmares le hacían un ojal a las arterias digitales palmares. Le hacían como un hoyito. Y de seguir. Se separan, se volvían a unir y dejar la arteria al medio. Y eso es más raro. Bonito. Y esa la escondieron para que nadie la toque, porque es bonito. Ya, entonces primero cuando vemos acá esto, ¿qué será entonces? Yo les dije que este era donde debería haber un arco palmar superficial. ¿Qué será? La arteria ulnar. La arteria ulnar, ¿no es cierto? Y cuando yo descubro este músculo que se llama, si viene protegiendo la arteria, fíjense, flexor ulnar del carpo. Yo acá abajo, fíjense, esto es un ligamento súper importante que se llama ligamento carpiano palmar, ¿ya? Que no es lo mismo al transverso del carpo o retináculo flexor, cuidado, porque lo han pinchado muchas veces, ¿sí? Y siempre la cagan. ¿Cómo lo podemos diferenciar? Buena pregunta. Fíjense en esto. Una cosa es encontrar el ligamento carpiano palmar que está enrollándome esta zona, atrás de la muñeca. Pero cuando yo pregunto por el retináculo flexor es acá, en la mano, ¿sí? Como acá, entre la eminencia tenar y hipotenar, ¿se dan cuenta? Aquí, ese es el retináculo, esta zona de acá. Esto es el retináculo, está aquí cortado. Eso es el retináculo, todo lo que está ahí. A ver acá. Acá en la mano, esto es el retináculo. ¿Se dan cuenta? Es bien en la mano. O sea, en ese brazo, no, o sea, en el miembro superior no habría ligamento carpiano palmar. No, estaría esa más atrás. Tenemos acá. ¿Se dan cuenta? Es distinto. Fíjense. La coloración es distinta. Esto es como una wincha que estuviera amarrando todo acá. Ya. ¿Se entiende eso entonces? Ya. Entonces, de este arco palmar superficial, lo que sale aquí son las arterias digitales palmares propias, ¿no es cierto? Que van a estar yéndose acá muy superficial a la zona donde van a estar los interóseos, que es la zona metacarpiana. Y ahí después cuando llegan acá, en los espacios interdigitales, se separan y forman las arterias digitales palmares propias, las chiquititas, que son las chiquititas que van a ir acá por los lados. Ahí se cuesta bien estas muestras más destruidas, pero deberían ir por ahí, con los nervios, ¿sí? Y estas, si ustedes se las pinchan, tienen que poner de qué dedo es y si es lateral o la media. Por lo tanto, si yo les pincho una arteria digital palmar propia, acá, ¿cómo lo respondería? Ya, arteria digital palmar propia, lateral o medial. Debo escuchar radio, siempre. Lateral. ¿Sí? Del tercero. ¿Sí? Y esto es súper probable que salga también. Es como la pregunta maricona que te les van a poner. Esa es. ¿Difícil? No. ¿Sí? Porque es un lugar donde no van a pillar otra arteria. Esa wea o esa wea. ¿Sí? Lo complicado es ponerle el nombre en el orden que tienen que ponerle. Y no morirse en los nervios.
habitualmente pasa. Por si acaso, cuando escriban algo y se equivocan, rayenlo nomás, chicos. No se gasten en pedir coma, pedir corrector y la weá, rayen la weá. No importa. Y después escriben algo. Cálmense. Es súper importante. ¿Ya? Eso es respecto al ulnar. Y el nervio ulnar lo que hace es exactamente lo mismo con la arteria. Hace como un ganchito. ¿Sí? Pero antes de formar el ganchito, vamos a tener un ramo superficial del nervio ulnar y uno que va hacia profundidad, que se llama ramo profundo del ulnar. ¿Sí? Que tiene estos dos mismos recorridos. El profundo nunca lo he visto, porque pasa directamente hacia abajo y estas muestras. Acá tengo el nervio ulnar. ¿Alguien tiene otra pinza? ¿O me ayudan? Traigan pinzas, chiquillos, cuando estén solos, por ejemplo. Es muy útil. No, porque no se piten nada. Sí, no la agrupación. Bueno, lo importante es que en esta zona, bien acá como ya donde empieza la mano, te van a pillar una fibra del nervio ulnar que se va hacia adentro, hacia profundo. Y ese es el ramo profundo del nervio ulnar. ¿Sí? Y el otro que sigue por arriba, el ramo superficial. Y después de los nervios vegetales palmares comunes y los nervios vegetales palmares propios, que es exactamente igual la nomenclatura que la arteria. Aquí en la cámara. ¿Se dan cuenta? Ahí está la cabeza oblicua y ahí está la transversa. Cabeza oblicua, abajo, ¿no es cierto? Y la cabeza transversa. Nico, Clarito, ¿no es cierto? ¿Ves la porción? ¿puedes mostrarlo de nuevo, por favor? Sí. Gracias. Acá está la porción oblicua ¿Ya? y la porción transversa. Ya, gracias. ¿Sí? Esta es la muestra más bonita de poder ese músculo. Sin embargo, no suelen pincharla acá. Pero es para que entiendan cómo se ve y cómo ven pasar estas partes de acá. Si le hacen un lado acá, ahí hacia abajo, y en algunas muestras se alcanza como la que tiene la Karen allá. Se ven una cosa llegando como de lado y una que viene abajo. ¿Sí? Y esa es lo que ustedes tienen. Si le pinchan acá adentro, tiene que ser más la torsión. Y esto debe como abrir un poco y debe cachar cuál es. Si es abajo o para abajo, tiene que ser la oblicua. Si es bien arriba, es la transversa. ¿Sí? Se notan así como... No, pero en el... porción transversa del músculo aductor del pulmón. O porción oblicua del músculo aductor. Aductor, no abductor. Ya, ahora lo